Hay inventos que cambian el mundo. Y luego hay uno que, con una simplicidad que roza la perfección, redefinió la libertad personal y cambió el ritmo de todo para siempre. Hoy vamos a desgranar la increíble historia de la bicicleta. ¿Suena de lo más simple, a que sí? Pues bueno, en esa fórmula tan básica se esconde una de las mayores revoluciones tecnológicas y sociales de toda la historia. Casi nada. Claro, la pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo es posible que algo tan simple cambiara el mundo de esta manera? A ver, pensemos. Mucho antes de que existieran los coches o los aviones, fue la bici la que hizo el mundo más pequeño, la que permitió a la gente de a pie, pues eso, ampliar sus horizontes. Fue sin duda alguna la primera gran máquina de libertad para todo el mundo. Venga, vamos a meternos de lleno en sus orígenes, porque para entender la bici de hoy en día hay que viajar atrás en el tiempo, a sus inicios más primitivos, una época de madera, de hierro y digamos que de muchas incomodidades. La historia arranca en 1817. Pero ojo, lo curioso no es tanto el año, sino por qué pasó. Resulta que una crisis climática provocó una mortandad de caballos brutal y de repente hacía falta un medio de transporte que no necesitara comer. La solución del barón von Dreis fue la Laufmaschine, literalmente la máquina de correr. Pasaron unas cuantas décadas y ya en los años 60, un inventor francés, Pierre Michaud, tuvo la idea que lo cambió todo: ponerle pedales a la rueda de delante. Y así, ¡zas!, nació el velocípelo. Pero claro, que naciera no quería decir que fuera cómodo, ni mucho menos. Hay que ponerse en situación, ¿eh? Imaginaos, ruedas de madera, llantas de hierro macizo y todo eso traqueteando por calles de adoquines. El resultado era una vibración brutal. Tanto que se ganaron un mote que es, muy gráfico, los Boneshakers, los sacudehuesos. Con ese nombre poco más hay que añadir, ¿verdad? Aquella experiencia tan visceral, por decirlo suavemente, provocó una auténtica locura de experimentación. Todo el mundo quería mejorarla. Fue una época un poco peligrosa, sí, pero nos llevó de cabeza al que probablemente sea el avance más importante en toda la historia de la bici. En aquel momento, la lógica parecía aplastante. ¿Quieres ir más rápido? Pues haz la rueda delantera más grande. Y esta idea nos llevó al icónico y, seamos sinceros, un poco absurdo penny farthing. Hablamos de ruedas de hasta 1,5 metros de altura. Claro que era rápido, rapidísimo, pero también era una trampa mortal, increíblemente inestable. Un bachecito y adiós muy buenas. Acabó siendo un juguete para niños ricos, jóvenes deportistas con unos reflejos de lince y la verdad con bastante poco amor por su dentadura. Es que el peligro era tan del día a día que hasta le pusieron nombre. La expresión era taking a cropper y se refería al accidente típico. Pillabas una piedra, por pequeña que fuera, y salías volando por encima del manillar, directo de cabeza al suelo. La cosa no era si te ibas a caer, era más bien cuándo te tocaba. Y entonces, después de años y años de huesos rotos y de caídas de cabeza, llegó 1885 y todo cambió. John Kempstar le presenta al mundo la Rover Safety Bicycle. Ojo al nombre, bicicleta de seguridad. Esto no era un eslogan de marketing, no, era una auténtica promesa. Y fue la promesa que lo cambió todo, que democratizó el ciclismo para siempre. La clave, la genialidad de este diseño, estaba en 3 cosas que, juntas, fueron una revolución. Primero, ruedas del mismo tamaño. Eso daba por fin estabilidad y control. Segundo, la transmisión por cadena a la rueda trasera, mucho más eficiente. Y tercero, la guinda del pastel, el neumático hinchable de John Boy Dunlop. Eso absorbía los baches y daba una comodidad que hasta entonces era impensable. Así, de un día para otro, la bici pasó de ser un artilugio de tortura a un vehículo práctico y accesible para cualquiera. Y claro, en el momento en que la bicicleta se vuelve segura y fácil de usar, deja de ser solo una máquina. Se transforma en algo mucho más grande. Se convierte en un verdadero motor de cambio social. Su impacto fue muchísimo más allá de simplemente ir de un sitio a otro. Fijaos en esta frase de la sufragista Susan B. Anthony. Es que lo clava. Y no es una exageración, para nada. La bicicleta se convirtió literalmente en una herramienta de liberación. Y es que esta revolución sobre 2 ruedas se notó en todo. Por ejemplo, en la moda. Las mujeres empezaron a dejar atrás los corsés y se pasaron a ropa mucho más práctica que les permitía moverse. La movilidad personal, sobre todo para ellas, se disparó, dándoles una independencia, una autonomía que nunca habían tenido. Y aquí va un dato que a mí me parece fascinante. ¿Sabéis quiénes empezaron a pedir carreteras en buen estado? Los ciclistas. Sus asociaciones fueron el primer gran lobby que presionó para que se asfaltaran los caminos. O sea que, sin saberlo, le estaban preparando el terreno al mismísimo automóvil. Pero bueno, la historia no acaba ahí, ni mucho menos. La bicicleta ha seguido evolucionando sin parar, adaptándose a los nuevos tiempos, a nuevos retos y demostrando que, a día de hoy, es más relevante que nunca.
A principios del siglo XX se convirtió en un icono del deporte y la resistencia. Ahí nace el Tour de Francia, por ejemplo. Y luego damos un salto a los años 70. En California, un grupo de pioneros un poco locos decidieron que el asfalto era un rollo. Así que empezaron a modificar bicis viejas para tirarse montaña abajo a toda pastilla. Y sin pretenderlo, acababan de inventar la mountain bike y con ella toda una nueva cultura de aventura al aire libre. Hoy en día esa evolución sigue a tope. Por un lado, las bicis de toda la vida, las acústicas, como se las llama ahora, utilizan materiales de ciencia ficción como la fibra de carbono o el titanio. Y por otro lado, estamos viviendo en directo otra gran revolución, la de las bicis eléctricas. Las e-bikes están haciendo lo que hizo la Safety Bicycle en su día, democratizar el esfuerzo. Hacen que subir cuestas o ir a trabajar en bici ya no sea un suplicio, y eso las convierte en una alternativa real al coche en las ciudades. Y todo esto nos lleva a un dato que, a mí por lo menos, me deja boquiabierto. Si nos paramos a pensarlo, la bicicleta es el medio de transporte más eficiente energéticamente que hemos inventado. Jamás, ni ninguna otra máquina, ni siquiera ningún animal, gasta menos energía por kilómetro para desplazarse. Es increíble. En un mundo que busca la sostenibilidad como agua de mayo, esta verdad tan simple es más crucial que nunca. El gran H.G. Wells, el escritor, dijo esto hace ya más de un siglo, pero es que sus palabras hoy suenan con una fuerza tremenda. La bicicleta no es una cosa del pasado, no es una reliquia, es un símbolo de inteligencia, de eficiencia y de esperanza. Es la prueba viviente de que a veces las soluciones más sencillas son en realidad las más potentes, y puede que las que nos garanticen un futuro mejor.